esperada por nosotros con el presidente Correa. Ya estamos saludando al presidente de Ecuador, entrevista exclusiva en directo para toda la Argentina. ¿Cómo le va, presidente Rafael Correa? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Siempre contento de visitar Argentina. Me dicen que Mendoza es una ciudad muy hermosa, aunque sea, ojalá tenga tiempo de asomarme a la ventana de la habitación y verla. ¿Primera vez en Mendoza? Sí, ayer vimos solo las luces, la tercera que ayer, hace un par de horas que llegamos, ¿no? Presidente, bueno, varios temas para conversar con usted. Uno de ellos, la situación crítica en el Paraguay. Preocupa y mucho lo sucedido nada más y nada menos que hace pocos días, una semana, el viernes pasado. El mundo se horrorizaba con lo que estaba pasando con Fernando Lugo, con esta destitución de un presidente elegido por el pueblo, con este golpe institucional al Paraguay. Sí, creíamos que eran épocas superadas en América Latina. Y estos grupos que no pueden vencer en las urnas y utilizan cualquier artimaña para continuar defendiendo sus privilegios, la situación social en Paraguay ha sido una de las más trágicas de toda nuestra América, concentración de tierra, etcétera, nos demuestran que siguen ahí conspirando. Y bueno, esto no puede ser tolerado, así que ojalá tengamos una respuesta consecuente a nivel de Mercosur y UNASUR para que esta clase de situaciones, de acciones, queden desterradas de una vez por todas en nuestra América. Presidente, la presidenta Cristina Fernández en un momento dijo que en América Latina los pueblos cada vez más se parecen a sus presidentes. Y en esta práctica transformadora que vive América Latina, ¿cuál cree usted que son los proyectos políticos en pugna hoy en nuestra región? Con todo el cariño que le tengo a Cristina, yo diría lo contrario, que gracias a Dios los gobernantes cada vez se parecen más a sus pueblos, porque ese era el problema. Hemos tenido pueblos laboriosos, pueblos buenos, pueblos solidarios, y estábamos ya en una sarta de líderes traidores, entreguistas, que hablaban español, pensaban en inglés cuando pensaban, y que lo que buscaban era saquear nuestra república en complicidad con intereses nacionales y extranjeros. Pero yo los llevo a una reflexión, los invito a una reflexión. ¿Ustedes creen que es casualidad que en los últimos 5 o 6 años todos los intentos de desestabilización hayan sido contra gobiernos progresistas de izquierda, que no agachan la cabeza frente a los poderes de siempre? 2009 Honduras, miembro del ALBA. 2010 Ecuador. El 2008 se intentó la desestabilización de Evo Morales, ahora nuevamente se intenta. Ahora destitución de Lugo. 2002 intento de golpe de Estado contra Chávez. No es casualidad, se trata de parar estos procesos que ojalá sean irreversibles, depende de la voluntad de nuestros pueblos, no por las urnas, no por medio de la democracia que tanto invocan de acuerdo a sus intereses, sino por medio de estas artimañas, nuevos clases de golpes de Estado, porque los golpes de Estado ortodoxos, al menos en Sudamérica, el militar que venía y sacaba al presidente legítimamente electo, ya no son aceptables por burdos, pero se los quiere envolver en legalidad, en formalidades, como lo que ha hecho el Parlamento paraguayo, pero siguen siendo golpes de Estado, porque la democracia no solo se basa en la legalidad, se basa en la legitimidad, y eso, lo que se hizo en Paraguay, es absolutamente ilegítimo. Recién, presidente, usted mencionaba diferentes intentos de golpe de Estado, el de Honduras, el que le tocó vivir usted. Ya vamos a estar charlando de lo que pasaba hace poquitos años en su país y la policía, una situación muy particular y muy parecida a la que ha pasado en las últimas semanas con Bolivia con Evo Morales. Pero ¿por qué cree que finalmente el golpe en Paraguay se concretó? Bueno, porque Fernando Lugo, en una muestra de ruptura, no llevó representantes al Senado, al Congreso paraguayo, pero se debió llamar enseguida a una asamblea constituyente y los grupos fácticos se lo impidieron. Han estado gobernando 3 años sin ningún apoyo, por el contrario, con total chantaje parlamentario. Nos contaba pues el señor canciller de Paraguay en Río que este es el 24º intento de juicio político contra Lugo. Lo amenazaron de juicio político hasta si apoyaba el ingreso de Venezuela a Mercosur. Esas han sido las condiciones en las que ha tenido que gobernar Lugo todos estos años, hasta que tuvieron el pretexto, la tragedia que sucedió con 16, 17 muertes en un desalojo que se convirtió en violento allá en Paraguay, y ojalá, aunque sea, se conduelan de esas vidas perdidas, pero las utilizan de pretexto para saciar sus apetitos políticos. Con un vicepresidente muy particular. Bueno, es que fue un conspirador a tiempo completo, pues era de la oposición, el vicepresidente. Ahí también, pues, es difícil estar en la situación del presidente Lugo. Recuerde todas las décadas que Paraguay fue dominado por el Partido Colorado y siempre hubo un bipartidismo, pero es claro que tuvo que hacer concesiones para romper ese bipartidismo, tuvo que hacer una alianza con el Partido Liberal Radical Auténtico del señor vicepresidente, que ahora funge supuestamente de presidente, y este fue un conspirador a tiempo completo. Presidente, lo llevo a una reflexión más global respecto de la región. Hablábamos recién de las prácticas transformadoras que vive la región. ¿Cuál es el marco
filosófico profundo que guía estas prácticas y al mismo tiempo cómo estas prácticas van motivando también nuevas reflexiones respecto a la etapa que estamos transitando. Bueno, los procesos que viven países como Ecuador, Bolivia, Venezuela, los hemos explicitado claramente, definido como el socialismo del siglo XXI o el socialismo del buen vivir. Aquí tiene Argentina un gobierno que viene de la tradición peronista, pero usted sabe que en la línea peronista se podía encontrar un Menem o se podía encontrar un Néstor Kirchner. Entonces creemos que tenemos el ala socialista del peronismo. ¿Y en qué se caracteriza? ¿En qué se basa? ¿Cómo se identifica el socialismo? La búsqueda de justicia social. O sea, la mejor forma de resumir los procesos que está viviendo nuestra América es eso, la búsqueda de justicia, que son palabras mayores en la región más desigual del planeta. Pero además de eso, principios claros del socialismo clásico. Por ejemplo, supremacía del ser humano sobre el capital, sociedades gobernando los mercados, no mercados gobernando las sociedades, que es la raíz de la crisis que está viviendo el primer mundo. Y mientras no se den cuenta o no quieran ver la raíz de esa crisis, seguirán. Los parches, etcétera, no van a solucionar el problema. Por supuesto, evitamos los errores gravísimos en que cayó el socialismo tradicional, como esa ortodoxia, esa inflexibilidad, que tener todas las respuestas antes de saber las preguntas, modelos antes de tener basarse en principios flexibles que respondan a cada realidad. Cada país es un universo diferente, pero creo que entre los movimientos progresistas de América Latina, Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela, Argentina, Uruguay, nos unen muchísimas cosas y se basan esos movimientos en grandes valores del socialismo tradicional y básicamente la búsqueda de la justicia social. Hablaba de justicia social, presidente, hablaba de lo que está pasando hoy, cuál es la realidad hoy en estos pueblos, en estas naciones de América Latina. ¿Cuáles son los desafíos a futuro, presidente? Pero ve que sonría, pero creo que la realidad es que esto está cambiando y por eso está enojando a los mismos de siempre, a los grupos fácticos que siempre nos han dominado, porque ganar las elecciones en América Latina no era ganar el poder. Claro. Seguían dominando grupos económicos, los emporios informativos, hasta grupos religiosos, todo seguía intacto, burocracias internacionales que nos decían qué hacer o qué no hacer. Ahora todo eso está cambiando, se le está derrumbando. América Latina está cambiando y nos va bien. Es la región más dinámica a nivel planetario, la que mejor está enfrentando la crisis mundial, etcétera. Pero sonreía, porque pese a todo eso, todos los días la prensa, que es la nueva fachada de la oposición, la prensa burguesa, la prensa de los grupos de poder, que hay que cambiar, que somos los populistas. O sea, Argentina es el segundo país que más crece en América Latina. El tercero es Ecuador. Pero todos los días que tenemos que cambiar el modelo, porque somos unos populistas demagogos. En cambio, en Europa, altísimo desempleo, de crecimiento, pero la prensa legitima el modelo porque eso es lo que hay que hacer, ¿no? Aguantar miles de millones de euros para el salvamento de los banqueros, quítenle la casa a los ciudadanos, pero eso es lo correcto, eso es lo técnico. Es que, ¿cómo no podemos darnos cuenta que esos poderes fácticos, como el poder mediático, lo que hacen es defender los intereses del gran capital? Bueno, estamos avanzando bien y rápido, pero tenemos que ir mucho más rápido y siempre en la correcta dirección. América Latina ha perdido siglos para su desarrollo, no podemos perder un segundo más. Entonces los desafíos todavía son inmensos, todavía tenemos pobreza, todavía tenemos desigualdad, todavía tenemos dependencia, y hay la necesidad de procesos integracionistas como UNASUR. Entonces los desafíos son inmensos, pero América, creo, nuestra América, va en la correcta dirección, a buen paso, pero por supuesto, siempre se puede acelerar el paso. Ahora, presidente, si consideramos a los medios de comunicación corporativizados como una herramienta para la restauración conservadora en América Latina, y entendemos además lo que pasó en Argentina con el debate sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual, ¿cuál es el estado actual de este debate en Ecuador y cómo se está avanzando en Ecuador para democratizar los servicios de comunicación? El conflicto esencial de la prensa burguesa es que son negocios con fines de lucro, que Ecuador maneja en familias. Creo que un problema similar es en Argentina. Es decir, los ecuatorianos dependemos cada día, lo que sabemos, lo que no sabemos, de lo que nos quieran decir o callar 6 familias, claramente identificadas con grupos políticos, con intereses que ponían a sus familiares de embajadores, que tenían otras clases de negocios y los defendían a través de sus medios, etcétera. Entonces ahí viene el conflicto esencial. Negocios con fines de lucro, proveyendo ni siquiera, yo le diría, un bien público. Además de ser un bien público la comunicación, de libre acceso, etc., es un derecho. Imagínense ustedes negocios privados proveyendo justicia, o sea, que los jueces sean parte de una empresa. Pues es algo análogo. ¿En dónde está la diferencia conceptual? Negocios privados proveyendo un derecho, la comunicación, base
para la articulación del tejido social, para la creación de opinión pública, etc. Entonces, más allá de que de repente tengamos un buen propietario en medio de comunicación, un mal propietario, ahí está el problema esencial. ¿Cómo se mitiga ese problema esencial de la prensa capitalista burguesa? Democratizando la propiedad. Es decir, que los accionistas ni se conozcan y tengan profesionales al mando de esos medios de comunicación. Pero eso es lo que menos hay pues en nuestra América. El que está al mando de esos medios de comunicación es el hijo del dueño, que ni siquiera es periodista frecuentemente. ¿Cómo más se mitiga ese problema? Con ética, que es lo que más brilla por su ausencia en Ecuador. Profesionalismo, que también brilla por su ausencia en Ecuador. Y creo que hablo por toda nuestra América, porque América Latina probablemente tiene la peor prensa a nivel mundial. Yo he tenido la suerte de vivir en países desarrollados, Europa, Estados Unidos, y ni de lejos se da lo que se da con la prensa en nuestra América, que se atreve a cualquier cosa. Entonces, eso hay que buscar cómo mitigar. Además de buscar mayor diversificación en la clase de propiedad comunitaria, propiedad pública, los medios de comunicación, además de buscar la democratización de los propios medios privados, tener importantes, fuertes leyes de comunicación que permitan absolutamente libertad de expresión, pero con responsabilidad. Libertad sin responsabilidad ulterior es libertinaje, es abuso, es anarquía. Y eso es lo que buscan los medios de comunicación para seguir haciendo lo que les dé la gana. Entonces se trata de, como sociedades, a través de su representación institucionalizada, que es el Estado, emitir leyes de comunicación que pongan claros estándares y límites a esa comunicación, a esa libertad de expresión, los límites que establecen los tratados internacionales, la honra y derecho y prestigio, la honra y reputación de las personas, seguridad nacional, ¿no? Y que haya responsabilidad ulterior. Si no, vamos a continuar con estos abusos y van a querer ellos seguir dominando, gobernando, no por haber ganado una elección, sino por haber tenido dinero para comprarse una imprenta, y creo que eso no es muy democrático. En el caso de Ecuador hay un proyecto de ley de comunicación audiovisual, fue enviada por usted al Congreso de la Nación. ¿Por qué cuesta tanto que esta ley sea aprobada en el Parlamento? En verdad es un proyecto global, no es solo para medios audiovisuales, sino para medios impresos también. Y usted tiene razón en hacer una diferencia, porque los medios audiovisuales tienen un añadido, un problema añadido, que utiliza un espectro radioeléctrico que, de acuerdo a la Constitución del Ecuador, es propiedad de todos los ecuatorianos, es un bien, un recurso de los ecuatorianos. En consecuencia, pues, es el Estado el que da la concesión para el uso de ese espectro y tiene que ser en función del bien común. ¿Por qué no ha salido esa ley de comunicación? ¿Por qué no quieren pues leer los medios de comunicación? Esa ley está estipulada en la transitoria primera de la nueva Constitución de la República aprobada en las urnas en septiembre del 2008. Daba un año para tener esa ley, jamás lo cumplieron. Y ahí no dicen se está rompiendo la Constitución. Ha sido ratificada de forma popular por el pueblo ecuatoriano en la consulta que se realizó en mayo del 2011 y que el gobierno ganó abrumadoramente. Pese a ser un mandato constitucional, y tenía solo un año, la Constitución se aprobó ya hace más de 3 años, pese a haber sido ratificada en consulta popular, hacen lo que les da la gana estos medios y sus corifeos, ¿no? Los diputados que hacen cualquier cosa para que lo saquen en el periódico, leen una entrevista, etcétera. Y así se burlan de la Constitución, de la democracia, de la voluntad del pueblo ecuatoriano. Pero bueno, seguiremos en la lucha para inaugurar de una vez por todas el Estado de Derecho y la democracia en Ecuador. Presidente, estos golpes de Estado, intentos destituyentes que se viven en distintos países de nuestra América, implican la articulación de una derecha que va hacia dónde, hacia una restauración del proyecto del consenso de Washington o hacia un proyecto de una nueva derecha que apunta a un modelo civilizatorio distinto al de los años 90. ¿Cuál es su análisis sobre eso? La esencia es la misma, lo pueden matizar, puede haber una derecha un poco más humanista, pero la esencia es la supremacía del capital. Usted analice lo que vio América Latina en la larga y triste noche neoliberal. Las políticas se aplicaron y Argentina es un ejemplo bastante doloroso de aquello, ¿no? Sí, claro. Ximénez no vendió la Casa Rosada porque le pidieron que la pinte de otro color y no alcanzó el tiempo. Entonces, es la supremacía total del capital sobre los seres humanos, del mercado sobre las sociedades. Y ahí está la esencia del capitalismo. Y podrán mitigarlo, podrá venir un capitalismo más humanista, pero a esa esencia quieren regresar. Ojalá no quieran regresar a su esencia más brutal, que fue el neoliberalismo que vivió América Latina en las últimas décadas. Pero eso es lo que se busca. Y por supuesto, al principio de este siglo, con esta avalancha de movimientos progresistas que hubo en nuestra América, como que si la derecha se desubicó, se desarticuló, se confundió, no sabía qué pasaba.
pero no son tontos y tienen el apoyo de poderes internacionales. Y cuando no tienen a nivel de gobierno, lo tienen a nivel de estas ONG que financian multimillonariamente a supuestas ONG nacionales que no son otra cosa que partidos políticos con el nombre bonito de fundación sin fines de lucro, etcétera. Lo que no tiene fines confesables, ahí sí tienen bastantes fines. Entonces, eso es lo que se trata de restaurar. Y dependerá de nuestros pueblos que permitan o no permitan esa restauración de la derecha. Claramente se ha restaurado la derecha, se ha articulado, están actuando en conjunto a nivel regional, tienen la misma estrategia para Venezuela, para Bolivia, para Ecuador, probablemente para Argentina. Por ejemplo, la USAID, la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, está dando $4.3 millones a fundaciones, entre comillas, que son en verdad partidos políticos de oposición en el Ecuador, para fortalecimiento de la democracia. Están en toda América Latina. Eso lo hacen en toda América Latina. Por eso le digo, una política articulada, millones de dólares para tratar de desestabilizar a los gobiernos progresistas. Y nuestros pueblos deben estar atentos ante todo aquello. Hablando de pueblos atentos, presidente, comenzamos hablando con la situación en el Paraguay y después hicimos mención brevemente a la situación en Bolivia, esta cuestión y este problema que tuvo Evo Morales con parte de la policía, que es una situación muy parecida a la que se registró en su país. ¿Hay puntos de comparación entre la situación y el intento de golpe de Estado hacia su gobierno en aquel momento y la denuncia por parte del gobierno de Evo Morales de las últimas semanas? Por supuesto que hay puntos en común. No conozco en detalle, y ya vendrán las investigaciones, de todo lo que pasó en Bolivia con la insubordinación policial, pero en sociología política latinoamericana, ya la sublevación de una fuerza armada, solo aquello ya es desestabilización. Entonces ya es un punto en común. En Ecuador todo esto fue inducido precisamente por la prensa. Se discutió una ley tremendamente beneficiosa para todo el sector público, quería ordenar el sector público, que era un desastre, sobre todo salarios, categorías, etcétera. Se bombardeó todos los días solo con supuestos aspectos equivocados de la ley que no eran ciertos. Además, por ejemplo, usted sabe la difícil labor de policías, militares, cuerpo de bomberos, no tienen jornadas laborales estables, pueden trabajar 24 horas seguidas. Para compensar aquello, ¿qué es lo que hacían? Se daban condecoraciones con remuneración, con dinero. En vez de eso es absurdo, nosotros dijimos, saquemos todo esto y compensemos horas extras. Y eso estaba en la ley. Solo dijeron que le estamos sacando las bonificaciones por condecoraciones, que le íbamos a reducir los salarios. O sea, mentira tras mentira. Entonces, eso creó la insubordinación de cierta parte de la policía, pero también, pues, básicamente era motivado porque estábamos luchando contra los excesos, abusos a los derechos humanos. Habíamos desbaratado toda una unidad de policía, la GAO, que torturaba. Estaban 17 policías de ese grupo presos, y todo esto en verdad fue lo que motivó esa insubordinación, que a su vez era motivada por grupos políticos y medios de comunicación que querían que pasara lo que pasó en Bolivia. 3, 4 días de saqueos, desmanes, desorden, anarquía, hasta que el gobierno cayera. Lo que no planificaron es que iba a ir un regimiento, iban a capturar, y eso unió a todo el país alrededor de la democracia y del gobierno legítimamente electo. En Bolivia, duró estos 3, 4 días, se ha tratado de desestabilizar al gobierno de Evo Morales. Hemos visto los extremos de esa gente, sus máscaras, sus armas, etcétera. Gracias a Dios no ha habido pérdida de vidas humanas, pero por supuesto que pudo ser desestabilizado el gobierno nacional. Entonces hay muchas coincidencias. Habrá que investigar mucho más si fue una insubordinación auténtica y reducida al ámbito policial, o fue, como en Ecuador, una manipulación de ciertos grupos a través de la policía para ver si hacían caer al gobierno democrático. ¿Cuál cree usted, presidente, que es el rol al que está llamado a jugar América Latina en este actual contexto de crisis internacional, de mercados financieros que estallan, y América Latina, a partir de la construcción de una soberanía política y económica muy firme, se posiciona como un lugar distinto a lo que está sucediendo en el resto del mundo? ¿Cuál es el rol que le toca ocupar en este momento histórico a la región? Su análisis es correcto siempre y cuando estemos unidos. Separados, a excepción de Brasil, es poco lo que podemos incidir. Y no es que tenemos que buscar la incidencia per se, tenemos que buscar la incidencia para mejorar el nivel de vida de nuestros pueblos, para contribuir a la humanidad, buscar un mundo más multipolar, un mundo más justo, un mundo donde no oprimen los mercados, los intereses de ciertas potencias hegemónicas, pero para eso nos debemos unir. Por ejemplo, usted habló para incidir en el ámbito financiero. Mientras estemos separados somos nosotros los explotados.
América Latina cae en el absurdo de mandar sus reservas al primer mundo. Estamos financiando al primer mundo, pero le hablo con centenas de miles de millones de dólares, porque los bancos centrales autónomos, herencia del neoliberalismo. ¿Por qué los bancos centrales autónomos? Es que la política monetaria es autónoma. Bueno, eso contradice la propia definición de política, pero asumiendo esa barbaridad, la política monetaria es técnica, perdón. Eso contradice la propia definición de política. Pero asumiendo esa barbaridad, bueno, entonces la política fiscal también es técnica. Hagamos los ministerios de Hacienda, los ministerios de Finanzas autónomos. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Esas son las trampas que nos dejó el neoliberalismo para, independientemente de quién llegue al poder, continuar con las mismas políticas de siempre. Y básicamente defendiendo los intereses del gran capital, porque eso es lo que hacían los bancos centrales autónomos. No, eran autónomos de sus pueblos, pero bastante dependientes del Fondo Monetario, Banco Mundial, donde iban, dicho sea de paso, a pasar sus últimos días de sacrificada labor todos estos directivos de nuestros bancos centrales, ganando, por supuesto, unos cuantos miles de dólares. Entonces, separadamente, bueno, mandamos reservas al exterior, financiamos al primer mundo, conectamos ese dinero para el desarrollo de nuestros pueblos. Unidos podemos tener nuestro propio fondo de reservas, podemos tener nuestro propio banco de desarrollo y financiar nuestro propio avance, nuestro propio buen vivir. Entonces, América Latina puede y debe incidir a nivel mundial, no en el caso de Ecuador que nos interese liderar nada, ser potencias hegemónicas, ni mucho menos, para contribuir al bienestar de nuestros pueblos, al bienestar de la humanidad y sobre todo porque separados vamos a seguir siendo explotados, como en el ejemplo que le di. ¿Por qué Europa llega a esta crisis, presidente? ¿Por qué la debacle en Grecia? ¿Por qué la situación complicada de falta de trabajo, de una economía que está desvaneciendo en España? Solo dos ejemplos de los tantos que hay. Es que le puedo elaborar muchísimo, usted sabe que esa es mi área, sí, la por eso economía, se lo pregunto. En aspectos técnicos, pero vamos al aspecto de fondo. El aspecto de fondo es una crisis del sistema, que no se va a arreglar con más de lo mismo, sino cambiando el sistema. ¿Y dónde está la raíz del problema? La absoluta supremacía del capital, y básicamente el capital financiero, sobre los seres humanos. Analice, eso es lo que pasó en América Latina y eso es lo que ha pasado en el mundo entero. No se notaba tanto esta supremacía absoluta, y algunas veces excluyente, por los avances tecnológicos, porque había que repartir, etcétera. Cuando eso empieza a escasear, ya se ven las contradicciones. Entonces, eso se puede expresar de muchas formas. En la crisis de las tasas subprime en Estados Unidos, en la crisis inmobiliaria en España, bueno, errores de política dentro del sistema, pero cuando viene el ajuste, ¿sobre quién cae? ¿Sobre los bancos o sobre los ciudadanos? Mire lo que está pasando en España. Usted le pudo prestar a una persona, el mismo banco tasaba la casa, su casa le decía vale 200.000 euros, le prestaba hasta más para que de una vez compren los muebles para la casa. Y cuando vino la crisis, se desplomó la burbuja inmobiliaria, esa misma casa dice, no, ahora vale 50.000 euros. Además de que te quito la casa, me quedas debiendo 150.000 euros. Arruinaron la vida a esa familia, a esas personas. Y todo en función de capital, cuando el riesgo, desde el punto de vista ético, debe caer sobre el capital y no sobre los seres humanos. La hipoteca debería extinguir la deuda. Acá no solo que no la extingue, te revalúo la casa, ahora vale la cuarta parte de tu casa y me quedas debiendo el resto. Te quedaste sin casa, perdiste todas las cuotas de tu crédito y encima te quedas endeudado. Están destrozando vidas, están destrozando familias, porque todo es en función del capital. Los ajustes de Grecia, ¿usted cree que es para beneficio del pueblo griego? Los miles de millones que da el Fondo Monetario, pero si no lo sabemos de memoria, esto en Argentina, en Ecuador, en América Latina. Te doy plata, pero con todos estos ajustes para que no puedas utilizar nada. Lo que hacen es licuar la plata. Por un lado dan plata para tener, los billetes no están marcados, fondos para pagarle a los bancos franceses y a los alemanes a los cuales les debe Grecia. Entonces todo es en función del capital. Esta es la base del problema. La supremacía del capital sobre los seres humanos, la supremacía del mercado sobre las sociedades, mercados dominando las sociedades y no sociedades dominando los mercados. Ahora hay aspectos técnicos, ¿no? ¿Cuánto quisieran, para salir de su crisis, los países europeos tener moneda propia? Porque es un poderoso instrumento. Argentina también lo sabe muy bien. Argentina conservó moneda propia, pero con un tipo de cambio fijo extremo, la convertibilidad. Entonces es como que si no tuviera moneda, porque lo importante es el tipo de cambio, poder variar ese tipo de cambio, sobre todo real, como instrumento de política. Ecuador está en una peor situación. No solo que no tenemos moneda nacional, tenemos una moneda extranjera.
cambia, varía el tipo de cambio, pero en función de los desequilibrios de Estados Unidos, no nuestro desequilibrio. Entonces, es una economía bastante vulnerable. Bueno, no tiene esa moneda España, Grecia, para poder salir de la crisis. Tenemos un banco central cuyo objetivo es solo mantener estabilidad. ¿Por qué? Si lo técnico es debilitar un poco el euro y promover el crecimiento. Esa moneda, ¿no? La moneda alemana también conocida como euro. ¿Por qué el objetivo solo de estabilidad y un euro fuerte? Porque esto crea un poquito de inflación si se debilita el euro. Pero la inflación, usted puede, una inflación anticipada, pequeña, puede ser inocua. Ah, que caen los salarios reales. Bueno, le incrementa el salario y compensa. ¿Cuál es el único costo de la inflación que no se puede evitar? Lo que se llama el impuesto inflacionario. Que si usted tiene 100 euros en el bolsillo, y por decirle algo, el kilo de papas vale 1 euro, tiene 100 kilos de papas en el bolsillo. Si ahora el kilo de papas vale 1,10, las cuentas no son exactas, sí, ¿verdad? Solo tiene 99, por decirle, sería 90 kilos de papas, 90 y un poquito kilos de papas en el bolsillo. Perdió 10 kilos de papas. Eso es lo que se llama el impuesto inflacionario. Si usted tiene solo 100 euros y pierde 10 kilos de papas, no es mucho. Si tienes 100.000 millones de euros, es un problema. ¿Quiénes son los que tienen grandes cantidades de activos líquidos? Los bancos. Toda esa política está nuevamente en función del capital financiero, de los intereses financieros. Entonces, que quede desempleada la gente, que entre en la pobreza, que quiera en la economía, pero que no pierda el sector financiero. Toda esa política sigue en función del gran capital. Y mientras no cambie eso, seguirá la crisis. Presidente, la tradición del pensamiento popular latinoamericano reconoció 3 modos de opresión para nuestros pueblos. Una opresión social, que tiene que ver con una cuestión de clase, una opresión que tiene que ver con lo étnico-cultural, y una opresión nacional, si entendemos a la nación como la patria grande, que tiene que ver con un sometimiento fundamentalmente geopolítico, digamos. En esta actual etapa inédita para la unidad latinoamericana, ¿cómo venimos superando esos modos de opresión y cuáles son los desafíos para seguir avanzando? Bueno, es una de las cosas que más molesta a los imperios, ¿no? Y a las élites incondicionales, esos imperios, que América Latina ha levantado su cabeza, que estamos superando el neocolonialismo, aunque lo hay todavía. El GAFI, este Grupo de Acción Financiera, nos acaba de volver a poner en la lista negra. ¿Quién a ellos lo designó árbitros del bien y del mal? Y si son árbitros del bien y del mal, ¿por qué no condenan pues a los paraísos fiscales del Caribe, que son parte del Commonwealth, su jefe de Estado es la reina Isabel? ¿Por qué no condenan pues a Nevada, a Las Vegas, donde claramente hay lavado de activos? Porque es otra forma de neocolonialismo, presionar a los gobiernos que les cae mal. Los controles en Ecuador son muy superiores a muchos países que ni siquiera son mencionados por el GAFI, pero a estos países pequeños, con gobiernos progresistas, que no se someten a los que persiguen esta clase de agrupaciones, como muchos otros, ¿no? Ciertos medios de comunicación internacional de derecho, o sea, usted escucha en Ecuador está repleta las cárceles de periodistas, no hay derecho a la libertad de expresión. Todos los días nos sacan que no hay libertad de expresión. No sé cómo pueden sacar todos los días que no hay libertad de expresión si es que no lo hubiera, ¿no? Pero bueno, esa es la propaganda que tenemos que enfrentar día a día. ¿Por qué? Porque hemos alzado la cabeza. Porque si ahora Estados Unidos nos hace un informe sobre derechos humanos de Ecuador, nosotros hacemos un informe sobre derechos humanos en Estados Unidos, sobre Guantánamo, la pena de muerte por delitos políticos, la ausencia de debido proceso en el caso de 5 presos cubanos, etcétera. Y eso significa perder poder. Entonces, creemos que América Latina está levantando la cabeza, pero nuevamente, separados somos muy vulnerables, unidos somos una fuerza que nada podrá detener. Por eso la importancia de procesos integracionistas como UNASUR. Presidente, recién decía, América Latina está levantando la cabeza, y en este proceso de América Latina, en este momento tan especial de América Latina, ¿cuál es el rol hoy de los jóvenes? ¿De qué manera están acompañando o cómo deberían acompañar este proceso? Fundamental, pues, querido joven. Ustedes son el presente y el futuro, y ahí del día, como decía un escritor ecuatoriano, en que los jóvenes no hagan temblar al mundo y se sometan ante el tirano. Y aunque estamos en democracia, en nuestros países todavía hay tiranías, ¿no? Tiranía de los grupos de poder, la tiranía de la pobreza, de la ignorancia, etcétera. Entonces los jóvenes la fuerza más espontánea y más eficiente para organizarse. Tienen que organizarse. Aquí hay procesos con una gran legitimidad política, un gran apoyo popular, pero a los cuales, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, todavía le falta mucha capacidad de movilización, de organización, claro. Y en consecuencia somos vulnerables a grupos minoritarios, pero adecuadamente financiados, organizados, etcétera. Tienen que organizarse, tienen que concientizarse, tienen que politizarse, en el buen sentido de la palabra. Otra de las herencias neoliberales fue la satanización de la política.
cuando la política es la Claro. forma racional en que la sociedad toma sus decisiones. Y precisamente por satanizar la política, hicimos la peor de las políticas, que es defender el status quo. Otra cosa es la política electoral, métanse o no a partidos políticos, a ser candidatos o no. Rechacen la politiquería, estos que quieren contentar a todo el mundo, la demagogia. Pero todos debemos ser políticos, en el sentido etimológico de la palabra, polis, ciudad, ética, reglas que rigen la ciudad, preocuparnos del bien común. La política como la forma, insisto, racional en que la sociedad toma sus decisiones. Precisamente, insisto, por haber renunciado a la política, hicimos la peor de las políticas, es decir, defender el status quo. Y se reemplazó a esos hacedores de política con visiones integrales por estas ONGs, por ciertos grupos, incluso extranjeros, que empezaron a hacer políticas públicas del sector privado. Ese fue el análogo del neoliberalismo en la cuestión política. En el sector privado, la política económica la hacían burocracias internacionales y el propio mercado, no se necesitaba Estado. Algo similar ocurrió y sigue ocurriendo en el ámbito político. Política pública, no, si los políticos todos son corruptos, el Estado no sirve para nada, que nos la dé haciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el think tank ni sé cuánto en Washington y las ONG a nivel nacional. Y lo que estamos haciendo es desertando de nuestro deber de tomar decisiones racionalmente. Eso es la política. Bueno, justamente quienes en los años 90 participamos en política, nos involucramos con la cuestión colectiva, lo hicimos desde la cultura de la resistencia. Justamente el gran cambio cultural está en salir de una cultura de la resistencia y entender que tenemos que pasar a una cultura de la ofensiva. ¿Cómo hacemos los jóvenes o cómo hacen los jóvenes para salir de la trampa de la cultura de la resistencia y avanzar hacia una nueva cultura? Ese es un gran punto, Ernesto. Ahora, no es un problema de los jóvenes, es un problema de aquellos luchadores de toda la vida que se acostumbraron a resistir, a estar contra el poder porque no era un poder bueno. Ahora que venimos a manejar los gobiernos, gente que estamos dispuestos a dar la vida por la justicia, por nuestros pueblos, por salir de la pobreza, siguen con esa cultura de la resistencia. No han logrado dar el paso de la protesta a la propuesta, y esto es algo sumamente grave. Algunas veces también hay grandes dosis, no solo de falta de visión, sino de mala fe, porque hay cierta izquierda, por ejemplo, que está contra nuestros gobiernos, caso Evo Morales, caso Argentina, caso Venezuela, caso Ecuador, tan solo porque no son ellos los que están en el poder. O sea, si no son ellos, que no esté nadie. Yo te puedo mostrar cartas de supuestos dirigentes de izquierda del país justificando la destitución de Lugo, porque supuestamente no había hecho nada. Entonces, como no ha hecho nada, mejor que venga la derecha nomás. Entonces, con esas posiciones tan irresponsables, pues, ¿cómo se pueden llamar izquierda? ¿Qué quieren lograr? Entonces, sí hay un problema ahí. Una izquierda que siempre, y un progresismo que siempre estuvo fuera del poder, que se acostumbró a la resistencia, sobre todo en las últimas décadas, frente a la arremetida neoliberal, que se opuso a las privatizaciones, a resistir. Pero llegaron gobiernos progresistas que precisamente actúan en función del discurso que ellos mantuvieron y siguen resistiendo, entre comillas. Producto de esa resistencia llegaron los gobiernos progresistas. En gran parte, por esa lucha acumulada. Pero, y no cambian esa actitud. Y tal vez es la oposición más peligrosa para nuestros gobiernos, porque hablan nuestro mismo lenguaje, usan nuestra misma vestimenta, nuestros mismos colores, nuestros mismos emblemas, pero se oponen a estos gobiernos, y no sé si aquí en Argentina sucede como Ecuador, en la asamblea votan con toda la derecha. O sea, nos acusan, por ejemplo, de no ser de izquierda, y para oponerse a esa traición de las izquierdas del gobierno, entonces pactan con la derecha en la asamblea. ¿Quién entiende esas cosas? Presidente Rafael Correa, ha sido un gusto dialogar con usted. Gracias por esta entrevista exclusiva. La hemos seguido con mucha atención. Ha sido un placer compartir esta entrevista con Ernesto. Gracias. Es un honor, realmente un honor, porque totalmente. estamos ante una figura de una envergadura intelectual y política gracias a usted, le queremos agradecer, somos presidente, por esta entrevista exclusiva. Muy gentil, Y ojalá que los jóvenes vengan pronto y nos saquen por inútiles y yo tome la posta, ¿no? Pero sin dar un solo paso atrás, compañero. Ya estamos esperando la reunión de la UNASUR, Hay mucha expectativa puesta en ese encuentro. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias. Gracias, y presidente. No doremos la píldora, no nos andemos con eufemismo, claro, y sepamos llamar a las cosas por su nombre. El presidente Rafael Correa en esta entrevista exclusiva para la televisión pública, para la Radio Nacional, para el Sistema Nacional de Medios Públicos. Gracias, Ernesto. Bueno, gracias, Pablo, para las 48 emisoras Claro de todo que el sí. país, para la TV pública, el Sistema de Medios Públicos, Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, ha tenido en exclusiva una entrevista maravillosa que hemos podido disfrutar.